A las 9 en punto. O con Z o con S. Es un podcast sobre cine, literatura, viajes, entre otros temas culturales. Transmitiéndose desde Omar y Argelia, estudios en Los Ángeles. Escucha todas las emisiones, los sábados a las 9 en punto. Con los titulares del podcast, Salvador Velasco con Z y Fernando Velasco con S. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify o donde escuches podcasts. A las 9 en punto. Bienvenidos, bienvenidas a las 9 en punto. Cine, viajes, literatura. O con S o con Z. Mi nombre es Salvador Velasco. Soy profesor de literatura, aficionado al cine, coleccionista de ciudades. Trabajo en el Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas en Claremont McKenna College, en el área de Los Ángeles. Y desde esta ciudad, Los Ángeles, poesía pura, La La Land, les mando un cordial saludo. Me va a acompañar en este podcast mi hermano Fernando Velasco, que es un ingeniero con alma de filósofo. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy bien, Salvador. Muchas gracias por tu invitación a participar en este proyecto cultural. Como bien dices, tengo una formación de ingeniería química, egresado de la Universidad de Guadalajara, al igual que tú, allá por la época de los 80s. Y también, tengo algunos estudios de posgrado en áreas técnicas, administrativas, pero nada que ver con las humanidades. Así que aquí estoy navegando en aguas turbulentas, desconocidas, pero espero que tú me lleves a un buen puerto. Sin duda, sin duda, será un placer tenerte aquí en este podcast, porque como digo, eres un ingeniero, pero en realidad creo que lo tuyo pues son las humanidades. Entonces aquí vas a tener oportunidad de hablar de esos temas que te interesan también. Sí, últimamente me ha dado por entrar a estos temas, pero ¿sabes qué? Algo que sí sé de hace muchos años, yo escribo mi apellido con la letra S, Velasco con S. Tú lo escribes con Z. A ver, explícame por qué. Bueno, y ahí está un poco la idea del subtítulo del podcast, ¿no? Que es o con Z o con S. Porque esto tiene que ver simplemente con el escribano, ¿no? Del registro civil, que a mí me puso Velasco con Z y al resto de mis hermanos pues con S. Pero no es nada extraño. Sabemos que Velasco se puede escribir con Z o con S. Claro, debo decir, ¿no? Que los Velasco con Z pues somos menos, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que te gusta que haya salido tu acta con Z. Sí, la verdad que sí, porque me da una cierta identidad y además, y como lo vamos a hablar aquí en este podcast, en otro episodio, uno de mis alter egos pues es el Zorro, ¿no? Este heure californiano, y la Z de Velasco pues me conecta ahí con este personaje extraordinario que es el Zorro. Así que creo que es obligado darle un agradecimiento, un reconocimiento a Omar y Argelia, ¿no? La pareja de la radio, por habernos facilitado estas maravillosas, ¿no? Instalaciones, sus estudios de grabación, desde donde vamos a estar transmitiendo este podcast, pues ahora sí que al mundo, ¿no? Porque esto es un podcast, es la posibilidad de un punto de encuentro con alguien en algún punto del planeta que se puede interesar en los temas que vamos a tratar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿de qué vamos a hablar? Ingeniero S. Profesor Z, te voy a empezar a llamar Profesor Z. Me parece adecuado. Tenemos un primer episodio con un invitado sorpresa, pero vamos a hablar sobre Juan José Arreola, oriundo de la ciudad, más bien del pueblo Zapotlán el Grande, al cual también se le conoce como Ciudad Guzmán. Nacido en el año 1918, hablaremos, vamos a enfocarnos en una de sus principales obras literarias, que es su única novela, La Feria, donde pone al mapa mundial, pues Ciudad Guzmán. Aparece el pueblo como protagonista de la novela, se puede decir,
Y bueno, estaremos allí porque tenemos una conexión con Zapotlán el Grande. Claro, nosotros somos de Zapotlán, ¿no? Es nuestro pueblo, de donde pasamos nuestra infancia, después nos fuimos a Colima, pero desde luego que tenemos muchas memorias y recuerdos. Entonces, digamos que ese va a ser el enfoque de este podcast. Vamos a conectar la novela de Arreola pues con nuestros recuerdos, ¿no? de Ciudad Guzmán. A mí me gusta más decirle Zapotlán el Grande, ¿no? Oye, ahora que mencionas la palabra podcast, yo tengo una pregunta antes de iniciar el tema con nuestros invitados, que te tengo sorpresas, Salvador. Profesor Z, perdón. ¿Por qué le pusiste el título de este podcast a las 9 en punto? Yo lo primero que pensé es, vamos a anunciar noticias. O algo así. No se trata de noticias y es una muy buena pregunta. Y en realidad es un homenaje que yo le estoy haciendo al director de cine sueco Ingmar Bergman, ¿no? Bergman tenía la costumbre de ver una película todos los días a las 3 de la tarde en punto, cuando estaba en su isla, Faro, una diminuta isla en el mar Báltico, que sirvió de escenario para varias de sus películas y en la que él residía, digamos, la mitad del año, ¿no? Digamos, de mayo a octubre. Y durante esos meses él tenía la costumbre invariablemente, ¿no?, de ver una película a las 3 de la tarde en punto. Entonces de ahí viene la idea de este título. En lugar de hacerlo a las 3 de la tarde en punto, bueno, ahora a esa hora estamos o comiendo o estamos trabajando, pero lo que yo trato de hacer es a las 9 de la noche en punto, pues trato de ver una película o iniciar el capítulo de una serie, ¿no? Oye, hablando de Suecia, creo haberte visto por allá en algunas de tus publicaciones, de tus viajes. Sí, Suecia, bueno. O la isla esta del Faro. Lo dices muy bien, fue muy emotivo para mí este viaje. Conocer precisamente Faro, estar en la isla del director Bergman. Y bueno, visité el centro Bergman, que es un museo dedicado al cineasta. No sé, me parece que por ahí vamos a ver la imagen. Ahí está. Ah, mira, ahí estás. Ahí estoy. Y es interesante que la isla vive, digamos, por el recuerdo de Bergman, ¿no? Porque todos los años hay unos días que se dedican a recordar al cineasta a través de coloquios, conferencias, y desde luego la gente visita la isla para conocer el centro Bergman, donde hay una colección de sus libros, afiches de sus películas, en fin, donde podemos aprender mucho de este cineasta. Él está enterrado en el cementerio de la isla. Y también, bueno, cuando yo llegué ahí, pues descubrí el amor que sintió Bergman por la isla, porque realmente son unos paisajes extraordinarios y la isla se caracteriza por tener estos ídolos, estas formaciones rocosas gigantes, conocidos como los raucas. Miren, ahí está. Ah, mira. Vean estas formaciones rocosas que pues desde luego se elevan varios metros sobre el mar y están ahí desafiando, ¿no?, el paso del tiempo y de los elementos. Bien, fíjate que en el año 1918 nacía Juan José Arreola. En Suecia, tengo entendido que Ingmar Bergman tenía también su nacimiento. Sí, coinciden, sí, precisamente coincide el año del nacimiento del maestro Juan José Arreola con el del cineasta Ingmar Bergman. Muy bien, profesor Z. Entonces, gracias por la explicación. El podcast se queda a las 9 en punto. Un podcast dedicado a cine, viajes y literatura. Pero aquí yo no veo libros, profesor. Tienes toda la razón. Hay ningún libro. Creo que faltan libros. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de Arreola. Bueno, lo resolvemos fácilmente. Que pase la maleta de los libros.
¿Qué te parece si dando un poco de información sobre Juan José Arreola? Pues para todos aquellos que no estén familiarizados, ¿no?, con la trayectoria de este escritor mexicano. Yo creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? No faltaría más. Pero aquí está la primera sorpresa del podcast. ¿Por qué no dejamos que el propio Juan José Arreola se presente a sí mismo? Be my guest. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años. Yo soy el cuarto hijo de unos padres que tuvieron 14. Nací el año de 1918 y en el estrago de la gripa española, el día de San Mateo Evangelista y Santa Ifigenia Virgen, entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos. Di los primeros pasos, seguido por un borrego negro que se salió del corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida. Todavía este mal borrego negro me persigue y siento que mis pasos tiemblan como los del troglodita perseguido por una bestia mitológica. Pues bien, damos la bienvenida Maestro, qué al honor. maestro Arreola, caracterizado en Jaime Velasco. Ahora sí que te volaste la barda, ingeniero. No me esperaba yo una visita de ultratumba. Tener aquí en los estudios al maestro, a nuestro paisano Juan José Arreola. Saludos a todos, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en el primer podcast, que ojalá guste al público que nos escucha, que nos mira. Yo radico en la ciudad de Colima y allí hago lo que más me gusta, el teatro. Vengo con frecuencia acá a Los Ángeles para visitar a mi familia, estar con ellos, acompañarlos, no sentirme tan solito como estoy allá en Colima. Y bueno, así es que estaré este verano aquí con ustedes. Me dará la oportunidad de estar en algunos podcasts. Supongo que me seguirán invitando. Desde luego. Claro que sí, Jaime. Muchas gracias. Permíteme, profesor Z, presentar a Jaime Velasco, nuestro hermano muy querido. Él es un licenciado en actuación por la Escuela Teatral de Limba en la Ciudad de México. También tiene mucha trayectoria como director de teatro. Participa en espectáculos de lecturas, de danza, poesía, música. Y además, como director de teatro, tiene un taller de grupo llamado Anatomía. Jaime también, me permito decirles que tiene una maestría en literatura mexicana. Sí. Así que bienvenido, Jaime. Sí, en realidad, pues para mí es muy emotivo, muy especial estar aquí con mis hermanos. Yo con Z, ustedes con S. No. Bueno, sí. A Jaime le llamamos Jaimlet. Hamlet. Ya saben, porque Y se viene escribe con S. Hamlet. Estamos ahí jugando. Pero así es como se conoce en Colima, donde ha tenido, pues, quizá una de las carreras teatrales más importantes, ¿no?, en la historia de Colima. Y no lo digo porque seas mi hermano, brother. Es la verdad, ¿no? O sea, hay que decirlo. Bueno. Así que de Zapotlán a Colima y de Colima a Guadalajara. Hablando de Guadalajara, creo que nos tienes una entrevista muy interesante, muy importante, Sí. profesor. Sí, bueno, pues ahora tenemos, como dices, otro invitado de lujo, ¿no? Es el profesor Gerardo Cham de la Universidad de Guadalajara, entrañable amigo. Y bueno, un poquito de información sobre Gerardo Cham. Es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Como analista de discursos ha publicado varios libros, entre los que se destaca un estudio del escritor Fernando del Paso. En 2012, y esto es muy importante, obtuvo mención honorífica en el primer premio de novelas Letras Nuevas, Planeta Sambors, por la novela Snapchat. Y su más reciente publicación, su más reciente novela, se publicó en 2022. El título es Tichy en Bielefeld. El profesor Cham prologó tu libro a las 9 en punto. Sí, efectivamente. Oye, a mí me tocó leer, bueno, cuando se publicó el libro, yo conocía tus artículos en el suplemento cultural, pero cuando leí el prólogo me quedé así como sorprendido
Yo les digo a mis amigos que lean el prólogo y es suficiente, con eso tienen. Pero Sí. bueno, presenta por favor a profesor Cham. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo está todo por allá en Guadalajara? La tierra del tequila y el mariachi. Buenos las días. carnes en su jugo. Así es. Buenos días, Gerardo. Bienvenido a este episodio. Muchas gracias, muy buenos días, estimados amigos. Me da muchísimo gusto saludarlos, estar con ustedes acá desde Guadalajara, una maravillosa tierra, ahora con mucha lluvia, pero es todo un placer estar en vivo ahí con ustedes. Un abrazo. Bueno, y la idea es que hablemos de Juan José Arriola y específicamente que hablemos de su novela La Feria, que yo sé que Arriola es uno de tus autores favoritos, podemos decir. Recuerdo la clase que dabas de literatura jalisciense, ¿no? Cuando estábamos ¿recuerdas en esos programas de verano que teníamos en la escuela española de Middlebury College? Y bueno, tu clase, ahí siempre estaba el buen Arriola, ¿no? Así que para nosotros es un gusto tenerte porque pues eres realmente pues un especialista en Juan José Arriola. Así que empezamos con una primera impresión tuya sobre Arriola y sobre la feria. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, lo primero que debo decir es que para mí Juan José Arriola fue un escritor entrañable. Me tocó conocerlo en alguna maestría ahí en la Universidad de Guadalajara. Él nos daba una clase, si se podría decir que era clase, pero era encantador verlo llegar en su motoneta, con su capa negra, llegar al salón de clase, poner un maletín, abrirlo, sacar una botella de vino y unos jamoncillos, y entonces nos recitaba de memoria algunos poemas. Esas eran sus clases. Era un personaje maravilloso. Y bueno, ahora me da muchísimo gusto hablar de La Feria, la única novela de Juan José Arriola. Es una novela maravillosa, llena de voces, de polifonía. Uno puede escuchar a Zapotlán, realmente. Es una novela, pues yo diría que muy oral, porque escuchamos voces de todos lados. Yo diría que se oye el pueblo de Zapotlán, ¿no? Una cosa que me gusta mucho así de entrada es que en esta novela hay una circulación muy interesante de voces que vienen de diferentes lugares, ¿no? Desde un presente muy cercano hasta un pasado post-revolucionario. Bueno, mira, ahora que hablas de esta polifonía de voces, fíjate, yo hice como un pequeño listado, ¿no? De lo que se escucha ahí. Y aquí señalé que, pues, Arriola registra diversos niveles, ¿no? El culto, el popular, el formal, el informal. Y hablan ahí, escuchamos al maestro, el cura, el indígena, la prostituta, el líder, la beata, el poeta, el abogado, el zapatero, el hacendado, el usurero, el homeless. Todas estas voces, ¿no? Que conforman esa polifonía de voces que nos ofrecen un vivo retrato de Zapotlán. Pero a mí me parece que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Gerardo, que hay un sustento real, que digamos son las peculiaridades lingüísticas y culturales de esta parte del sur de Jalisco, pero Arriola ha hecho literatura, ¿no? Con esta polifonía de voces. Sí, tienes mucha razón, Salvador. Una de las cosas más maravillosas de este libro es que cuando uno lo lee, uno siente y casi uno puede escuchar a las personas de ahí de Zapotlán, como bien dices, al zapatero, al tabernero, al cura, a la prostituta. Los escuchamos, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que estamos escuchando voces poéticas, y esto tiene que ver con la maestría de Juan José Arriola. Es decir, son voces populares, pero transformadas en una especie de tesitura poética, y eso hace que el tono del libro sea muy interesante, muy cercano, casi tiene un tono confesional. A mí me gustan mucho las partes en donde se cruzan las confesiones, donde de pronto aparece pues una voz que se confiesa con el cura, y eso es muy simpático, ¿no? Pero en general, casi todo el tono del libro es así, confesional. Una cosa que es muy importante, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Salvador, es la cuestión de los rumores. O sea, tenemos
muchas voces que van y vienen y de pronto uno no sabe en dónde terminan esas historias. Pero ahí creo que lo que quería hacer Juan José Arreola es precisamente dar salida a la circulación de voces como un fluido constante, ¿no? Y eso se parece mucho a la música. Por eso creo que esta novela es tremendamente musical, es muy sonora. Podemos escuchar, como dices, diferentes registros, a veces en un tono bajo, en un tono alto, etcétera. Ahora bien, otra parte muy importante es que aparentemente estamos ante voces superficiales, pero hay cosas aquí muy profundas, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo en que hay una crítica mordaz, muy irónica a muchos aspectos de la vida en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, la doble moral, el mundo del usurero, ¿no? Hay un personaje ahí, el famoso licenciado, que se muere y entonces aparecen las deudas en el pueblo, ¿no? El licenciado es un personaje fantástico, es un personaje que aparece tanto en esta novela como en muchas otras de la literatura revolucionaria y postrevolucionaria. Es un personaje escurridizo, oscuro, que se filtra en el pueblo y se aprovecha, ¿no? Lo más que puede. Pero Arreola sabe establecer una crítica muy mordaz a través de este personaje y nos permite ver cómo es que estas sociedades están permanentemente en conflicto, ¿no? Hay mucho conflicto, hay mucha, digamos, hay toda una economía informal que se está moviendo con mucha fuerza. Hay muchos problemas agrarios postrevolucionarios. Algo que se ve en la feria es el problema de las tierras, el reparto de las tierras y la propiedad de la tierra. Y entonces ahí aparece el licenciado. Una vez que se muere, pues la gente se empieza a dar cuenta pues que se apropió de muchas cosas de manera ilegal, ¿no? Entonces, pues sí, es un agiotista abusivo y aparecen las famosas letras de cambio, ¿no? Que eso fue todo un problema porque la gente se quedaba endeudada, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante en la feria es esta crítica solapada al fanatismo religioso y a la ignorancia que se genera, pues el hecho de, digamos, de no tener la posibilidad de salir, de viajar, de leer, de vivir en un prisma así muy estrecho, ¿no? Eso yo lo sé porque algunas veces le escuché al propio Arreola hablar sobre esto, ¿no? A él le fascinaba, pero al mismo tiempo le interesaba establecer una crítica sobre el fanatismo. Y no es casual que en la feria haya críticas mordaces también al papel de la iglesia, ¿no? Digamos, como institución postrevolucionaria que cooptó muchos bienes de la gente, ¿no? Bueno, también, perdón, junto con eso quería decir que en la feria podemos ver una vez más la enorme importancia de las anécdotas como material literario. Es decir, uno puede leer la feria y parece que es un compendio de pequeñas anécdotas, pero Arreola nos demuestra que las anécdotas nunca son simples anécdotas, sino en realidad son pequeños fragmentos de historias mayores, ¿no? Entonces, algo muy bonito de la feria es que vamos leyendo pequeñas anécdotas, pero sabemos que hay mucha historia detrás de cada una de esas anécdotas, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la viuda? ¿Qué pasó con el peluquero? ¿Qué pasó con la mujer que no pudo casarse con el hombre de sus sueños o al revés? Todas esas cosas quedan flotando en el aire, pero creo que quedan muy marcadas en nuestra imaginación. O sea, con un poco de imaginación y de creatividad literaria uno va reconstruyendo el mundo, pues el mundo absurdo que hay ahí, ¿no? No hay que perder de vista que Arreola era un gran admirador de Kafka, ¿no? Entonces, en la feria también tenemos un universo kafkiano, por supuesto, ¿no? Hay pequeños pasajes que son realmente casi grotescos, ¿no? Solamente me gustaría hacer hincapié en la manera en que Arreola estaba innovando, digamos, la literatura mexicana de mediados del siglo XX, porque es el lector, ¿no?, el que tiene que darle sentido a todos estos fragmentos e ir
integrando en su mente todos los microrrelatos, ¿no? Porque, como bien sabes, Arriola son, no sé, es una cantidad de cientos, ¿no? De pequeños fragmentos lo que constituyen la novela y que están separados, pues, por viñetas, ¿no? Del artista Vicente Rojo. Pero, ¿qué opinas de esa propuesta formal que nos está presentando ya Arriola? Porque no es una novela en el sentido tradicional del género, ¿no? No tenemos un principio, un desarrollo, un fin, ¿no? Es el lector el que tiene que darle sentido y unidad a todos estos microrrelatos, ¿no? Sí, de acuerdísimo con lo que dices, y en ese sentido, pues es una novela muy innovadora para su época. Se publicó, si no estoy mal, en 1963, y para su época, esta manera de hacer una novela fragmentaria a través de muchos cabos sueltos, por decirlo así, pues resultaba muy innovadora porque lo que hace Arriola es precisamente, como bien dices, proponer un sistema en el que los propios lectores tienen que ir construyendo su propio sistema de lectura, ¿no? Ahora, el hecho de que sean fragmentos narrativos no quiere decir que sea una novela que no tenga cohesión, ni mucho menos. Lo que pasa es que, como todo buen escritor, Arriola le exige a sus lectores que intervenga para generar una especie de costura, ¿no? De tejido, pero es un tejido que va por debajo, no explícito, y eso lo hace muy, muy moderna, ¿no? Luego, bueno, me recuerda a la novela Cartucho de Nelly Campobello, que tiene esta misma estructura, pero creo que la feria es muy innovadora en ese sentido. O sea, es una época en que las novelas eran muy, bueno, muy estructuradas, aunque también hay mucha experimentación, pero creo que lo que hace Arriola es importantísimo porque, digamos, esa fragmentación permite que podamos reconocer en Zapotlán distintos olores, recuerdos, tonos de voces, murmullos, rituales diferentes, por ejemplo, el paganismo subterráneo, todo eso que es muy variado, muy poliforme, diría yo, es maravilloso y creo que solamente se puede lograr con este estilo fragmentario, ¿no? A tener en cuenta que Arriola era una persona minuciosa, le gustaban mucho yo diría que las miniaturas literarias, ¿no? Quizá por eso no fue un autor tan prolífico, digamos, de novelas extensas. Yo creo que estaba en las antípodas de todos estos novelistas del siglo XIX, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Marcel Proust, ¿no? Arriola jamás podría haber escrito algo así, de ese volumen, porque él era minimalista y eso se puede ver en la feria. Y bueno, por eso es así, es una novela hecha a través de viñetas, a través de narraciones pequeñas, sueltas, que van fluyendo, pero que nosotros como lectores las vamos agrupando, ¿no? Y hay un fluido, creo que eso es muy interesante en la novela, o sea, uno como lector, uno percibe que hay un fluido, hay un tono, hay una especie de cadencia, eh, eso hace que la novela sea muy poética, y hay una cosa que a mí me gusta mucho de esta novela, es la ironía, ¿no? Hay un humor muy fino, eh, porque se da por el hecho de que en casi todos los relatos, al final tenemos una ironía, ¿no? Tenemos un deje, algo que se queda ahí colgando, ¿no? La mujer que engañaba al marido y al final alguien comenta, fíjate nomás, una cosa así, ¿no? Que es muy propio de la chismería de los pueblos, ¿no? En este sentido, a Arriola no le interesa resolver los dramas internos, sino más bien dejarlos flotando para que nosotros los lectores vayamos atando cabos como nosotros queramos, ¿no? Y entonces la novela es muy abierta, pero no sé si estés de acuerdo conmigo, Salvador, es una novela que se lee bastante bien, o sea, la leemos de corrido. Yo creo que ayuda mucho el hecho de que los relatos son breves, ¿no? Son breves, son como pequeñas, pues sí, viñetas, y además son muy orales, ¿no? Escuchamos muy bien. Creo que Arriola era un autor que
bueno, a él le interesaba mucho el absurdo, pero no era un autor barroco, ¿no? A la manera de Carlos Fuentes o de Fernando del Paso. Era un autor más bien de pinceladas tenues, ¿no? Eso sí me parece muy rulfiano. Aquí podríamos hablar un buen rato sobre la relación Rulfo-Arreola, ¿no? Pero, ¿verdad? Nos gustaría, pero... No, yo ver. quisiera decirle, Gerardo, que muchas gracias por esta explicación. Tu perspectiva sobre la feria, pues abre panorama, sobre todo a mí, que la tuve que leer 2 veces para poder entender un poco la trama. Bueno, mira, ya estamos finalizando la entrevista, pero pues tenemos aquí a una persona que te quiere saludar. A ver si te acuerdas de este personaje. Adelante. a ver. Distinguido maestro Cham, desde Ultratumba he venido a saludarte porque me has mencionado tanto que no pude dejar de venir a felicitarte por tan bonitas palabras para mi persona, maestro Cham. Como ves, aquí tenemos al maestro Arreola en vivo que regresó del mundo. Regresó del mundo del más allá para estar presente aquí con nosotros en esta entrevista. No, qué maravilla, qué maravilla. Un saludo, estimadísimo. Me da mucho gusto verte y escucharte. Oiga, maestro, ¿y era buen estudiante aquí Gerard o se hacía la pinta con frecuencia? Era un tanto rebelde el muchacho. Lo recuerdo por su apellido, Cham, me llamó siempre la atención, Cham, y yo decía, Cham, ¿de dónde será Cham? Pero, oiga, maestro, pero usted tampoco canta mal las rancheras porque no nos daba clase, se ponía a declamar y luego echaba piropos a las chicas y hablaba del vino, del café, del fútbol. ¿Qué pasó? Bueno, es un estilo muy, muy personal el que yo tengo como maestro, tú sabes, para que el alumno mame la cultura, uno tiene que ser artista, poeta, tú sabes, artesano de la palabra. Bueno, perdonado donde quiera que esté, maestro. Bueno, nos vamos a despedir, Gerardo, pero antes solamente, no sé, un par de minutos, ¿no? Para hablar de tu más reciente novela que voy a presentar aquí, Tichy en Bielefeld, que me parece que pues es un excelente ejercicio el que has hecho a reconstruir la vida de este extraordinario, ¿no? Fotógrafo checo, Miroslav Tichy. ¿Por qué no nos hablas un poquito de tu más reciente novela, ¿no? Publicada por Puerta Abierta Editores en Colima? Sí, cómo no, un gusto, muchas gracias, Salvador. Sí, bueno, esa es una novela reciente. Lo que hice fue narrar los últimos días de Miroslav Tichy. Fue un fotógrafo checo que vivió desde los años 50, 60, murió en el 2011. Fue un fotógrafo maravilloso que vivió prácticamente toda su vida como vagabundo, hacía cámaras fotográficas con basura y se dedicaba a andar por las calles fotografiando mujeres, ¿no? Mujeres que él veía. Lo interesante para mí es que, bueno, sus fotografías son hermosas, se volvieron muy famosas, casi materia de culto. Él nunca recibió ningún dinero por las regalías y, digamos, se volvió un personaje muy representativo del régimen comunista. Él fue muy reprimido, fue recluido en hospitales psiquiátricos, fue muy perseguido y al final podríamos decir que murió en la miseria económica, pero como un gran artista, ¿no? Entonces su vida me impresionó mucho. Yo narré los últimos días de su vida, ¿no? Pues yo recomiendo ampliamente la novela. La publicó la editorial de Colima, ¿no? Puerta Abierta, y está en el catálogo de Puerta Abierta, así que se puede conseguir, ¿no? Muy bien, pues amigazo, gran Gerard, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos para hablar de uno de tus autores que yo sé que llevas siempre en el corazón, ¿no? Que es el maestro Juan José Arreola. Un gran placer. Un abrazo. Abrazos, Gerard. Hasta luego. Abrazo. Bye, gracias. Bueno, pues después de esta entrevista con el maestro Cham, el doctor Cham, creo que podemos
regresar a la novela y me gustaría traer a presencia uno de los temas más importantes, ¿no? Más destacados en la novela, que tiene que ver con las fiestas principales del pueblo, ¿no? Dedicadas a el Señor San José. Se celebran en el mes de octubre y asisten a esta gran celebración pues personas del sur de Jalisco, de todo el estado de Jalisco en realidad, pero no solo eso, sino personas que viven en los Estados Unidos, ¿no? Muchos paisanos nuestros que regresan a Ciudad Guzmán, a Zapotlán, en el mes de octubre, y los conocemos como los ausentes, ¿no? Y bueno, esta fiesta, esta feria le ha dado a Zapotlán pues identidad y también pues unos días de mucha diversión, ¿no? Oye, una de esas ausentes es nuestra madre, que cada octubre se presenta en el pueblo y hace, ¿cómo se llama? La peregrinación de los hijos ausentes. Y desde la casa de su hermana, mi tía Carmen, sale con su banda que dice Los Ángeles. Y entonces camina. A mí me ha tocado varias veces acompañarla. Creo que Fernando, tú también. Una vez la acompañé y ya de adulto, ¿sabes qué? Se siente muy bien. Sí, y la gente sale a ver a los hijos ausentes peregrinando y bueno, ofrendas que se llevan y que se entregan al pie de catedral al obispo y ya entras y sí, porque hace una gran misa. Al final del desfile hay una misa solemne y es muy emocionante. Ya la parte de festejo pues, se termina al entrar a la catedral. Claro, y ya es el rito religioso tal cual, ¿no? Muy solemne. Sí, porque la fiesta se vive materialmente, ¿no? Se honra y se celebra con todos los sentidos, ¿no? La gente danza, baila, desfila. Hay comida, bebida, castillos pirotécnicos, fuegos artificiales, juegos de feria, trajes, ofrenda. En realidad, pues el pueblo vive para esas fiestas, ¿no? Oye, Salvador, ¿y qué recuerdas de nuestra infancia? Pues mira, ahora, ingeniero, ahora que lo dices, pues precisamente recuerdo las andas o los carros alegóricos. Que tú sabes, el desfile se hace por las calles principales e incluso nosotros participamos en una ocasión. No sé si recuerdas, tú estabas vestido creo que de hay piloto. una fotografía por allí. Por ahí tenemos una fotografía, tú estás de piloto con tu avión y yo de niño indígena. No, ibas en un tractor. Con mi tractor. Como agricultor. Agricultor, sí, agricultor. Bueno, yo estoy hablando de la década de los 60, o sea... Oye, favor, pero no me preguntes cómo pasa el tiempo, ¿no? Oye, qué interesante. Porque fíjate, tú agricultor, yo piloto, aviador. Ninguno de los dos nos convertimos en esas profesiones. Bueno, como dice la canción, los caminos de la vida no son como yo pensaba. No, pero permíteme, mira, yo me quedé, no fui piloto aviador, pero sí me quedé en el área técnica basada en ciencias, digamos. Y tú de alguna forma cultivas pues películas. No, cultivo, libros, digamos, la educación, ¿verdad? Mis estudiantes, que trato de cultivar un poco las mentes de estos jóvenes. Así que bueno, de alguna manera, ¿no? Déjenme leer algo de la feria que está relacionado con los carros alegóricos. Si me permiten, dice así uno de los personajes con cierta ironía. ¿Saben qué es en realidad lo que viene a ver todo ese gentío a la feria de Zapotlán? Pues eso que están viendo ustedes ahorita, el desfile de los carros alegóricos, el rosario, como le decíamos aquí, las andas, como les dicen en otras partes. Vean a Judith frente a la tienda de Holofernes, sosteniendo por los cabellos la cabeza greñuda, mientras que en la diestra brilla el espadón ensangrentado. Vean a la hija de Faraón, que recoge la cesta con Moisés, pequeñito, a las orillas del Nilo. Abraham, que alza el cuchillo sobre la cabeza de Isaac, atado como un cordero junto a la leña del sacrificio. Bravo, maestro, muy bien. Excelente interpretación. Hablando de carros alegóricos, yo recuerdo, pues vivíamos muy cerca donde pasaba ese desfile, el día más importante, me parece, en la feria. Todo ese fervor religioso, ¿no?
Inclusive recuerdo, bueno, no precisamente en la feria, pero todos los viernes teníamos que irnos a confesar. Sí. Incluso nuestra madre nos ponía de corbatita, ¿se acuerdan? Era nuestra salida el viernes, ir a la catedral a confesar nuestros pecados. Pero pues, ¿cuáles pecados? Oye, yo tenía 6 años cuando hice mi primera comunión. Yo me acuerdo que le inventaba al padre, le decía, es que digo malas palabras. Oh, 3 padres nuestros arreglaban ese Arreglado el asunto. Pero sí, Sí. bueno, es que vivíamos en un pueblo realmente dedicado a la religiosidad, ¿no? Al catolicismo, tan tradicional realmente en todos los pueblos de México, no solamente en Zapotlán. A propósito de la confesión, de ese ritual del catolicismo, Arreola tiene varios pasajes en la feria. Vamos a escuchar uno de ellos. Me acuso, padre, de que el otro día adiviné una adivinanza. Dímela. Tenderete el petatete, alzarete el camisón. ¿Qué más? Es muy fea, es la lavativa. ¿Quién te la enseñó? Chole, mi prima. Sí, bueno, ahí vemos claramente, ¿no? Esta tensión entre religión y sexualidad, ¿no? En el pueblo que Arreola retrata muy bien. Y los deseos reprimidos aparecen con frecuencia, ¿no? En la narrativa de la feria y muchas veces teñidos de humor, ¿no? Como el caso de esta adivinanza. Oye, otro tema muy recurrente es el de los temblores. Recuerden que Jalisco Limán es una zona que tiene tendencia a temblores. No recuerdo ninguno grande en los 60s que vivimos allí, pero ¿qué tal en Colima nos dio una bienvenida en el año 73 con un gran temblor? Aunque en la feria, en la texto menciona uno muy grande en el año 1931, donde la gente se asustó muchísimo. Ese fue a las 3 de la madrugada. Entonces, pues sí, con mucha razón uno se espanta, ¿no? Ujú. Bueno, miren, aquí encontré una parte dedicada a los temblores. La voy a leer. ¿Quién empuja la puerta? ¿Quién golpea en todos los vidrios como una lluvia seca? Tengo vértigo. ¡Santo Dios! Está temblando, está temblando, está temblando. ¡Santo Dios! ¡Santo! ¡Fuerte! ¡Santo inmortal! Me lleva la chingada, está temblando. La campana mayor está de aquí para allá, de aquí para allá. Ya va a dar el golpe, ya va a dar el golpe. Si la campana mayor se toca sola, se acaba el mundo. Muy bien. Oye, temblores en el año 85, el gran temblor de la Ciudad de México, Sí. afectó mucho la zona de Zapotlán. Sí. Inclusive el campanario se derrumba Sí. una vez más. Sí, bueno, y volviendo, digamos, a una posible explicación del texto de los temblores, es que estos fenómenos telúricos adquieren proporciones bíblicas, ¿no? Es decir, ahí tenemos la culpa del pueblo y el castigo divino, porque si ustedes recuerdan lo que hacen los habitantes de Zapotlán, pues es sacar en andas al señor San José, ¿no? Para de esta manera detener los movimientos de la tierra. ¿Sí? Y justamente San José, el patrono de Guzmán, es el que los cuida de los temblores. Pero bueno, es una zona muy sísmica, también Colima, y Michoacán está allí también pegado, provocando movimientos. Oye, profesor Z, ¿tú conociste en persona a Juan José Arreola? Sí, yo lo conocí, al igual que Gerardo Cham, tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Guadalajara en el año de 1984. Si mal no recuerdo, hace 40 años aproximadamente. 40, ¿eh? Sucede que los estudiantes de letras inauguramos una plaza ahí en el campus a la que le llamamos Plaza Pablo Neruda. Se pintó un mural, se escribieron unos versos del poeta chileno y vino para la inauguración el maestro Juan José Arreola, acompañado por otro de mis grandes maestros muy querido, Adalberto Navarro Sánchez.
Y recuerdo que en esa noche, desde luego, el maestro Arriola pronunció un discurso espléndido, ¿no?, sobre la poesía de Neruda, y recordó algo que yo no sabía, y es que Arriola, quiero decir, Neruda, visitó Guadalajara y visitó Zapotlán el Grande. Estoy hablando del año 1942, cuando Neruda era cónsul general de Chile en México. Así que tenemos una visita del poeta chileno por nuestro pueblo, por Zapotlán. Claro, y justamente fue un actor, César Martino, el que hace la invitación a Neruda para ir a Zapotlán. Y a Arriola le toca dar el discurso de bienvenida al poeta chileno, diciendo algo así como: ha llegado a Zapotlán uno de los viajeros más luminosos de América Latina. Y se puso a recitar de memoria algunos poemas de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, y Neruda pues estaba encantado. Fue una noche de ponche y estrellas, la que pasó Neruda en Zapotlán. Oye, aquí cabe decir que el ponche es una bebida muy gustada en la zona de Jalisco Limán. Pues tiene 3 ingredientes. ¿Saben cuáles son? Pues el mezcal. ¿Correcto? Obviamente que el jugo de granada. Y las nueces, ¿no? La nuez picada. La nuez picada. Eso se sirve con... Se sirve. Les falta algo más que pega fuerte, el azúcar. Ahí está. Mi madre me confió su receta, que la tengo muy bien guardada, y como entiendo esto de procesos, de mezclas, Claro. pues la tengo, y pues de repente hago mi ponche de granada. Y hay que tener cuidado porque pega fuerte, ¿eh? Pega Hay que fuerte, tener sí. mucho respeto. Yo me imagino que el señor Neruda le entró al ponchecito Bueno, en Zapotlán. en la narración se dice que Pablo Neruda la pasó increíble con el ponche esa noche, y según cuenta Arriola, claro, lo dice con su lenguaje de poeta, la alta noche de su embriaguez. Y al día siguiente que fueron a su hotel, Neruda estaba fresco como una lechuga, como si nada. El ponche le cayó de maravilla. En ese momento, la campana mayor de la parroquia se puso a dar las 12, y dice Arriola que Neruda empezó como en un trance a componer de golpe un soneto perfecto dedicado a ese tañido de campanas y a Zapotlán. Neruda lo llama Ciudad Guzmán. ¿Quieren que lo lea? Adelante, maestro. Este es su podcast. Ciudad Guzmán, sobre su cabellera de roja flor y florestal cultura, tiene un tañido de campana oscura, de campana segura y verdadera. Martino, tu amistad está en la altura como el tañido sobre la pradera, y como está sobre la primavera temblando el ala de la harina pura. De pan y primavera y campanada, y de Ciudad Guzmán empurpurada por el latido de una flor segura, está Martino tu amistad formada, fresca y futura como tierra arada, alta y azul como campana dura. Bueno, es un espléndido soneto, y algo interesante es que no figura en las obras completas de Pablo Neruda, pero sin duda existe el soneto, pues ya que tanto como Arriola como Martino tienen una copia, ¿no?, de este poema. Muy bien, pues muchas gracias a Jaime por sus lecturas, y profesor, si te parece, es momento de ir concluyendo este episodio. Si tienes alguna última recomendación para nosotros, es el tiempo. Bueno, en principio me gustaría decirles que si están por Ciudad Guzmán, pues deben ir a la Casa Arriola, que ahora es un museo. Es la casa que el maestro construyó a la vera de la colina. Tiene una vista maravillosa, porque podemos ver la laguna, el valle de Zapotlán y los volcanes. Así que es muy recomendable la visita. Hay objetos personales del maestro Arriola, libros. Desde luego vamos a aprender sobre la trayectoria de la vida de Arriola. Muy bien, Jaime, ¿tú conoces esa casa? Sí, claro, ¿Sí? he estado allí un par de veces, ha habido presentaciones de libros y hemos estado por allí.
con grandes ventanales, la casa muy bonita. Por ahí hay imágenes, ¿no? Que podremos ver. Sí. Yo me lo quedo de tarea, profesor. No es posible que no hayas ido a la casa de Arreola. Eso sí que... Lo dejo de tarea, ahí déjamelo. un tache, pero la próxima vez, por favor, tienes que estar ahí. Y bueno, Bueno, lo antes- que sí son famosos son las hermanas Arriola con su pastelería. Sí. Ahí sí lo claro. visito cada vez. No, bueno, eso también, los pastelitos, Ay, sí, el pastelitos. cafecito. Y bueno, un par de recomendaciones de libros. Tengo Fernando del Paso, este libro maravilloso, Memoria y Olvido, que son una serie de conversaciones que tuvo Arriola con este escritor mexicano Fernando del Paso, y que hablan precisamente de la vida de Arriola de 1920 a 1947. Entonces, muy recomendable. Como ven, aquí tengo muchas marcas de lectura, ¿no?, que hice recientemente. Y otro libro también bastante recomendable, pues es Juan José Arriola, Iconografía. Esta publicación es del año 2018, de Fondo de Cultura Económica. Ahí tenemos A ver las imágenes de Arriola. efectivamente la investigación iconográfica, selección de textos y cronologías de Alberto Cue, y vamos a encontrar textos de Orso Arriola, que es el hijo del maestro, Sí, que que falleció ya no hace falleció, mucho. Felipe Vázquez. Y bueno, es un libro realmente, lo voy a mostrar a la cámara, ahí está, con muchas ilustraciones, fotografías, ¿no?, del maestro. Muy bien. Muy Así buenas que, recomendaciones. Este par de libros sí son muy recomendables. Profesor, ¿alguna tarea para el episodio segundo? Bueno, de nuestro la serie? segundo episodio va a ser sobre Franz Kafka. A Mira. propósito de que estamos celebrando en el mundo, en realidad, los 100 años del fallecimiento del escritor, ¿no? Recuerden que el 3 de junio Sí. de 1924 falleció Kafka. Y bueno, es uno de los escritores emblemáticos de nuestro tiempo, ¿no? Así que vamos a dedicarle un programa, el próximo, y especialmente con base en una visita que yo hice recientemente a la ciudad de Praga. Entonces hablaremos un poco de Praga y Kafka, ¿no? Así que... Hay un hilo muy intenso, ¿no? Fuerte entre Arriola y Kafka. Sí, efectivamente, el maestro Arriola se le llamaba el Kafka mexicano, ¿no? Sí. Y Ah, si de mira. literatura, pues hay una huella muy profunda, ¿no?, de Kafka. Pero tenemos oportunidad de hablar de eso, ¿no?, en la próxima ocasión. Porque recuerden, ¿no?, a las 9 en punto, cine, viajes, literatura, o con S o con Z, pues estamos transmitiendo desde Los Ángeles, y les recordamos que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Así que por favor, sigan este podcast. Y bueno, muchísimas gracias. Sobrevivimos. Es el Creo que primer sí, episodio. Lo hicimos, sí. Sí, muchas gracias por su compañía, por Muchas soportarnos gracias este tiempo. también, hermanos, por la invitación. Falta algo. Sí. Falta algo. Y sí. vamos a brindar por el podcast a las 9 Aquí en punto. tenemos el ponche, Y vamos a brindar. A ponche ver, Fernando, explícanos. de Granada, recién elaborado. Precisamente vamos a brindar con ponche de Granada porque pues es el ponche de nuestra No se olviden de ciudad, Zapotlán, poner el grande. nuez picada, cortada en trozos y listo. Cuidado. Y bueno, y hemos servido un vaso más para nuestro productor ejecutivo, ¿no? Omar, que está aquí. También agradecemos a nuestro productor general, Carlos. Nuestro director de cámaras, Carlos Knight, que le agradecemos mucho su paciencia con estos principiantes, ¿no? Pero bueno, muchas con el gracias. tiempo vamos a ir aprendiendo. Miren, así Carnal. se toma el vaso. Aquí Pues tenemos, felicidades, muchas gracias. tenemos a por el Omar. Kafka Gracias, mexicano. brother. Felicidades por el primer episodio de Los Carnales Los Bros a las 9 en punto. ¡Salud! ¡Salud! Por ¡Salud! Ciudad Guzmán, Jalisco. Zapotlán el Grande. Pedazo Salud. de cielo en la tierra. Carlitos, ve por el tuyo, no te hagas. A ver, Carlitos Knight. Oye, te quedó muy bueno. Está bueno, Está riquísimo. Te A quedó ver, muy ¿no? bueno. ¿Cortamos? Receta
secreta. A las 9 en punto. O con Z o con S. Es un podcast sobre cine, literatura, viajes, entre otros temas culturales. Transmitiéndose desde Omar y Argelia, estudios en Los Ángeles. Escucha todas las emisiones, los sábados a las 9 en punto. Con los titulares del podcast, Salvador Velasco con Z y Fernando Velasco con S. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify o donde escuches podcasts. A las 9 en punto.